Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludarlo a usted. Quiero saludar a los señores ministros citados, el ministro Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, el ministro Rodolfo Sea de Agricultura, al ministro José Manuel Restrepo de Comercio, Industria y Turismo, así como el funcionario invitado, el gerente del Banco de la República, el nuevo gerente, doctor Leonardo Villar. Saludar a mis compañeros citantes, senador Carlos Felipe Mejía, senador Didier Lobo, ambos han hecho magníficas presentaciones, a la senadora Ruby Chau y al senador José Luis Pérez, que le corresponderá al turno según usted lo ha expresado. Quiero también unirme a las condolencias que ha presentado usted y sentimientos de pesar, señor presidente, la senadora Miriam Paredes, diversas senadoras y senadoras, por el fallecimiento de nuestro compañero, amigo, copartidario Eduardo Enríquez Maya, mi vecino además de bancada, a mis espaldas. Allí conversábamos mucho, nos encontrábamos preparando un documento para el Partido Conservador, gran jurista, gran congresista, 26 años en el Senado, de manera que me uno a esos sentimientos de pesar, a su familia, un estrecho abrazo. Le pediría al ingeniero Javier que nos proyecte los cuadros que allí traje, pues expresando también que mis compañeros Carlos Felipe y Didier pues han hecho unas presentaciones interesantes y por eso pasaré muy rápidamente por los temas que ellos han tocado para no repetir, pero vamos a mencionar algunos. Adelante, por favor, ingeniero. Siguiente. Bien, el contexto. Por supuesto, la pandemia nos golpeó durante 2020 muy fuertemente. La economía cayó 6.8%. Los rezagos en la tasa de desempleo llegaron a enero por los diferentes cierres. Esa tasa se incrementó al 17.3%, pero miren, tanto el gobierno nacional como Asobancaria están apostando a un crecimiento económico importante del orden del 5%, el gobierno 4.6% y así diversos organismos, de manera que esto se va a lograr, como lo miraremos más adelante, con inversión pública, privada y con otros elementos. Sigamos adelante. El tema fiscal, por supuesto, es preocupante. Aquí hay un marco interesante y es que ha tocado inyectar recursos a la economía. El Ministerio de Hacienda lo ha hecho, cerca de 145 billones de pesos, en más de 550 proyectos, 5 pilares importantes como la generación de empleo, que tiene 293 proyectos, con inversión de alrededor de 100 billones. Se expidió la ley para reinventar el sector turístico, el Ministerio de Industria y Comercio, el Banco de la República ha ayudado a inyectar recursos, liquidez a la economía, el Ministerio de Industria y Comercio implementó 12 productos de financiamiento lanzados para 2020 para dinamizar el tejido empresarial y generar formalidad, además de la ley de emprendimiento de tanta utilidad, lo miraremos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, más de 25 programas implementados, una inversión de 972 millones de pesos, mientras el Producto Interno Bruto Nacional cayó 6.8% durante 2020, el PIB del Ministerio de Agricultura se incrementó en 2.86%. De no haber sido así, la caída hubiese sido más profunda. De manera que aquí se demuestra que ha habido políticas acertadas para ello. En generación de empleo, también destacado, porque el 16% de los empleados de Colombia están allí en ese sector agropecuario y ha aportado también a la balanza comercial con unas exportaciones vigorosas que se siguen incrementando
exportaciones que dan una balanza comercial positiva desde los años 2017 hasta lo que va de 2021. Se expidió la ley 2071, que va a los programas de alivio, obligaciones financieras de los 150.000 pequeños y medianos productores, y destacar también en ese sentido el tema de agricultura por contrato que une los productores, la mayoría pequeños, con los consumidores, pues restando intermediario, dándole valor a ese trabajo de labrar la tierra y de enviar pues esos productos para generar calidad alimentaria, seguridad alimentaria, que ha sido otro de los programas del ministerio. Como no mencionar también al Ministerio de las TIC, con todos los programas de conectividad, zonas digitales 2.400, acceso a Internet móvil, ahora que lo requerimos tanto para la educación, para el trabajo en casa. Y por supuesto, allí también ha habido inversión en infraestructura, las dobles calzadas, varias mencionadas por mi colega Carlos Felipe Mejía. Yo voy a mencionar otras obras que están por iniciarse, como la APP del Río Magdalena, la obra del Canal del Dique, la doble calzada Ciénaga-Barranquilla, dobles calzadas, muchos en alianzas públicas privadas. Miren, y sabrán al final por qué lo digo. En 2010 se aprobó en el Congreso de la República la ley que permite esas alianzas públicas privadas. De no ser por ello, no tendríamos muchas de las dobles calzadas que hoy tenemos, muchas de las dobles calzadas que estamos utilizando, que están en construcción 4G y 5G, de manera que aquí se requiere y siempre se ha requerido ese impulso del músculo financiero del sector privado para impulsar la economía y generar empleo. Adelante, por favor. Siguiente gráfico. Ingeniero Javier. De manera que, pues, destacar algunas de las acciones importantes del gobierno. Mi compañero Carlos Felipe habló de todas, voy a hablar de algunas entonces, como el PAEF, nos parece un programa importante. Lo extendimos por ley hasta marzo del 2021. Ha impulsado a 119.000 personas jurídicas y 22.000 naturales, la mayoría MIPYMES, de manera que se han protegido nada más y nada menos que 4.070.000 empleos. Eso habla muy bien de las bondades del PAEF, y por eso, ministro Carrasquilla, más adelante voy a proponer que en la reforma presentada no solamente se extienda hasta junio del presente año, como allí se propone, sino que lo extendamos al menos un año más, hasta marzo del próximo año, entendiendo que la demanda no va a ser igual, porque muchas empresas ya no tienen la caída del 20% en las ventas, pero muchas, como las del sector turístico, etcétera, sí la requieren a gritos. La devolución del IVA, por supuesto, mencionemos las leyes, ya lo dije, la de emprendimiento, diseñada a la medida de todos los emprendedores, que brinda un marco regulatorio moderno que facilita el nacimiento de nuevos emprendimientos y empresas para ayudar a crecer, a incentivar creación de nuevos empleos, y es eso lo que requerimos para superar los índices de pobreza. La ley de plazos justos, tuve el orgullo de ser ponente en el Senado de la República, y eso ha permitido que salgan a flote, estén saliendo a flote muchas MIPYMES, fundamentalmente micros y pequeñas, que tienen poco acceso al crédito, a quienes antes les cancelaban a 180 y quizás más días las grandes empresas, y que ahora por ley durante el presente año les están cancelando a 60 días y el año entrante 45 días, porque las grandes empresas tienen acceso a los mercados financieros a bajos costos, a tasas muy bajas, mientras muchas microempresas le cierran las puertas y hasta tienen que acudir al gota a gota y pagar diario. Ley que ha servido para también respaldar cientos de miles de empleos. Adelante, por favor, ingeniero. La reforma fiscal, no podemos dejar pasar este tema y destacar unos aspectos positivos, porque aquí vamos a destacar lo positivo y vamos a señalar aspectos que no compartimos y que son parte de esta discusión. Establecer como permanente el programa de ingreso solidario,
una decisión acertada del gobierno nacional, del señor presidente de la República, Iván Duque, el ministro Carrasquilla, y por supuesto establecerle eso, que pues además viene un sistema novedoso, que son el número de personas que conforman el hogar. A mayores personas, por supuesto, mayores ingresos, y pues dividiendo entre extrema pobreza y pobreza. No vamos a dar aquí los datos, pero allí me parece que es importante, y en esta pandemia aquí pues hay una señal que le mandamos a las clases menos favorecidas de que sí, el gobierno nacional, el Congreso de Colombia se acuerda de ellos y vamos a respaldarle un ingreso solidario permanente. ¿Cómo no vamos a respaldar la educación pública gratuita para los estratos 1 y 2 de la población, dirigida por supuesto a nuestros jóvenes de Colombia que se puedan educar, porque muchos de ellos han tenido que desertar y no queremos que ello se suceda, sino que terminen una carrera universitaria, una carrera de educación superior, exención de pago de parafiscales por parte de empresas para incentivar la contratación de jóvenes, mujeres y adultos mayores no pensionados, aprendices del SENA. Por supuesto, eso es un incentivo para que se contrate esa población, como las mujeres y los jóvenes que tienen hoy altas tasas de desempleo. Solo, señor ministro Carrasquilla, quiero llamar la atención sobre un hecho. Allí dice que deben ser contratadas por 5 años estas personas. A mí me parece que pues eso realmente dista mucho del incentivo que debe tener ese trabajador para superarse en el día a día, para poder mantener su contrato de trabajo. Tenemos que buscarle alguna salida, por supuesto. Pues si el empresario pues sale de algunas de estas personas, no tendrá el incentivo de estar exento de parafiscales, de manera que pues allí le ponemos ese asterisco, pero respaldamos por supuesto esa política. Y cómo no vamos a respaldar nosotros que hemos estado luchando en favor de las MIPYMES para la reducción de renta de micros y pequeñas empresas, que quedarían en el 24%, y está abierta la discusión a ver si para micros incluso puede ser un poco menor. Las facultades al gobierno nacional, pues, los colombianos vienen clamando por una reducción en los gastos, y pues con esas facultades el presidente puede fusionar, puede suprimir entidades, y esperamos que esto también tenga un impacto en el gasto, una reducción en el gasto. La flexibilización de la regla fiscal es una necesidad, hay un debate sobre ello, pero por supuesto, aquí lo que tenemos es que ir en una hoja de ruta para poco a poco ir enjugando ese déficit fiscal que hoy tenemos, y lo que las calificadoras de riesgo piden es esa hoja de ruta. No puede ser que nos tengamos que apretar el cinturón para que mañana ya pues volvamos a nuestra anterior regla fiscal, después de haber vivido en 2020 una pandemia, y la seguimos viviendo, que es lo que a veces se nos olvida. En 2021, hoy tenemos picos en las principales ciudades del país, y tienen en muchas en toque de queda, como aquí en mi ciudad Barranquilla, el departamento del Atlántico, todos los días desde las 6 de la tarde, los fines de semana cerrados, Bogotá, porque por supuesto tenemos que proteger la vida. Y destacar también el impacto que tendría esta reforma sobre la pobreza extrema, pues se reducen 5,8 puntos, sobre la pobreza 2,8 puntos, y las desigualdades en 2 a 3 puntos, 2,3 puntos porcentuales, que son, significa 7 veces la reducción en promedio del 10 al 19. Con muchos de mis discursos en la Comisión Tercera del Senado los inicio recordando que somos uno de los países más desiguales del mundo, y cómo no vamos nosotros sí aquí con estos programas sociales a luchar contra esas desigualdades, la devolución del IVA para hogares vulnerables, que allí está ya en la legislación. Adelante, por favor, siguiente gráfico. De manera que sobre la reforma fiscal tendremos que unos aspectos que hay que mejorar. La base es agradable para los siguientes años. No podemos pedirle a una persona con ingresos de unos 6,6 millones de pesos mensuales que pague impuestos de esa manera, porque muchas veces cuando lo vemos como están esos cuadros en VT o lo vemos en ingresos anuales parece mucho, pero llegar a unos 6 millones de pesos me parece que ahí, señor ministro Carrasquilla, hay que subir esa vara, ¿no? La renta a personas naturales arranca en 2022 con 2.400.000, de manera que
Allí pues será parte del debate en las comisiones económicas y por eso pues sin duda vamos a pedirlo. Para el 2023 estaríamos en menos de 1.700.000. Yo soy amigo que se declare renta para que por supuesto podamos hacer un seguimiento a los colombianos, pero pagar con salarios considerados tan bajos que gravan a la vulnerabilidad, creo que allí tenemos que proponer pues subir esa vara para que sean salarios superiores, que paguen más los que más tienen. Adelante, por favor. Siguiente gráfico. De manera que también nos preocupa la eliminación de la categoría de centos para productos de la canasta familiar, que entonces no podrán descontar de la cadena de producción. Eso, los IVAs, ¿sí? Lo que significaría un encarecimiento del producto que terminaría pagando el colombiano el final de la cadena. Por eso creo que es un tema que también debemos allí discutir. El impuesto de la renta, ya lo dijimos. Impuesto sobre los dividendos. Se grava con el 15% el excedente a 800 VT, que son 29 millones de pesos anuales, 2.400.000. Pues esas personas, esa viuda seguramente, esa persona que con sus ahorros tiene unas acciones y unos dividendos de 2.400.000, nos parece también excesivo ese gravamen del 15% y queremos discutirlo en los siguientes debates. El impuesto al patrimonio también hay que tener en cuenta, y pues sí, tenemos que señalar que luego de que se había planteado un impuesto permanente al patrimonio, ahora se está planteando por 3 años, luego que se había planteado que subiría el exceso de 5.000 millones a 3%, se baja a 2%, pero creo que podemos seguir abriendo ese debate porque, por supuesto, en épocas de pandemia muchos capitales están improductivos o poco productivos y incluso algunos produciendo a pérdida. El tema del IVA a la tarifa de los servicios públicos para la población colombiana, así sea para estratos 4, 5 y 6, al menos el estrato 4 había que retirarlo, pero me parece que es un buen debate porque es un producto básico, por supuesto, para toda la población. Adelante, por favor. Preguntaría Ministerio de Hacienda, y entonces ¿de dónde vamos a sacar los recursos? ¿Por qué la reducción de ICA no la dejamos al 0% ya finalmente, que estaría al 50%, serían 3 billones? ¿Por qué la reducción de IVA de bienes y capital, que está al 100%, no lo dejamos al 50%? Ya al 50% es un gran incentivo. Ya hablé de la extensión del PAEF, el ingreso solidario, colombianos. El ingreso solidario tiene una fórmula novedosa, y es que el ingreso solidario, allí se le restan otros subsidios que reciban los colombianos. Por ejemplo, si está en Familias en Acción, tendrá ese ingreso solidario que para una persona aproximadamente son 80.000 más lo que reciba de Familias en Acción, menos los subsidios de energía y gas. Me parece que regiones como las regiones Atlántico y Pacífico, que tienen altas necesidades básicas insatisfechas, la región Caribe, que además tiene un alto índice de informalidad en los servicios públicos, falta de formalización, pues realmente tendrían un doble castigo por el rezago, porque el gobierno nacional no ha invertido lo suficientemente en ello, de manera que creo que lo voy a dejar a reflexión, porque sería doble castigo para esas regiones como el Caribe y como el Pacífico. Y ya dije también que para fortalecer la contratación de mujeres, de aprendices del SENA, de mayores de 40, etcétera, de jóvenes, pues un contrato a término fijo a 5 años pues podría desestimular esa posibilidad. Adelante, por favor. Bueno, la situación fiscal, creo que podemos omitir ese gráfico, pero ahí lo vemos claramente cómo pues el endeudamiento pues en pospandemia crece en proyección, y por supuesto que se requiere algún tipo de reforma, ingresos, ¿no? Que los que más tienen más paguen para poder sacar a flote la economía. Adelante, por favor. La situación fiscal ahí está. Tenemos un déficit fiscal no solamente para el 2020, que fue
7.8% del PIB adelante, sino que en este año 2021, siguiente gráfica por favor, se debe incrementar a 8.6 del PIB. Eso nos lleva a tener una gran responsabilidad también con la nación. Adelante, por favor. Ahí está la calificación soberana. Yo creo que tenemos una buena calificación todavía y tenemos que defender ello porque de otra manera se encarece la deuda colombiana, que está bastante alta, de manera que, y repito, ello pues lo que hay que mostrar es una hoja de ruta y no que juguemos el déficit mañana. Eso sería un suicidio y creo que así lo ha planteado el gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Sector financiero. ¿Cómo no hablar aquí del sector financiero? Ahí está la tabla de los créditos en el país, 523 billones de pesos, de los cuales en microcréditos solo hay 13.3, el 2.54% de la cartera, abocando a las microempresas a ir al botagota y al pagarear, no en vano. Se han cerrado más de 500.000 de microempresas en Colombia y la cartera vencida, donde tienen miedo las entidades financieras, no es mucho más alta que el crédito de consumo, a pesar de que la tasa promedio de interés es mucho mayor. Allí, sector financiero, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo no solamente en microcréditos, sino hay que hacer un esfuerzo nuevamente a raíz de estos picos en refinanciación. Aquellos sectores de la economía que los están necesitando, que están cerrados, como el sector turístico, que están cerrados como el sector hotelero, que por supuesto muchos restaurantes y sector gastronómico requieren una refinanciación. Si no se hace, los bancos pierden la plata, los empresarios su empresa y los colombianos el empleo. Allí hay que hacer un esfuerzo en este nuevo pico y por eso el llamado nuevamente al sector financiero, que muchas veces se hace el de la vista gorda y de oídos sordos ante esta pandemia generalizada. Adelante. Y por eso, sin duda, estamos apoyando ese gravamen también adicional propuesto por el senador David Barguil para recursos que van directamente a vías terciarias para los campesinos colombianos y a infraestructura educativa. De manera que ahí está lo que decíamos, la poca inyección de microcréditos que está destruyendo el empleo y pues el consumo hipotecario. Ahí están las carteras vencidas, creo que ya eso lo dijimos, de manera que vamos a la siguiente gráfica y creo que vamos a terminar con el tema de tasas de crédito, que también allí lo empezamos. Por ejemplo, el microcrédito, la tasa de interés supera el 54%, mientras el Banco de la República disminuye sus tasas de interés, están en 1,75. El sector financiero aduciendo mayor riesgo, no solamente en muchas líneas, no las reduce, sino las incrementa. Sector financiero, en la medida que usted incrementa las tasas de interés, más se incrementa el riesgo, porque es más difícil pagarle la deuda. De manera que pongámosle corazón, no creo porque no lo tienen, pero sí pongámosle sindéresis al tema del difícil momento que está pasando la economía. Adelante, por favor. De manera que aquí está el cuadro de los recursos del PAEF, el gobierno, o mejor, escúchenme, de los recursos para el Fondo Nacional de Garantías. El gobierno inyectó del FOME 3.3, si mi memoria no me traiciona, billones de pesos hace ya 12 meses para pues generar unas líneas de crédito del orden, siguiente gráfica que vamos a leer, yo creo que el final, del orden de los 24 billones de pesos, pudiendo llegar incluso hasta mucho más, pudiendo llegar hasta 40 billones de pesos, y de ello todavía, y aparece en la última tabla, 20 billones, no están disponibles más de 2 billones y no desembolsados en reserva 2.4. Yo tengo que hablar sobre lo que se ha desembolsado. Esos son los recursos que salvan empresas, esos son los recursos que generan empleo, que salvan empleos. De manera que un año después, el 40% de esos recursos no están desembolsados, a pesar de que hemos hecho los debates en la Comisión Tercera, a pesar de que el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda, ha ayudado a darle agilidad y ha reemplazado algunas líneas de créditos no utilizadas por otras que más se requieren,
pero pues hoy todavía tiene esta deuda el sector financiero con los colombianos, y cuando hablo de garantías estoy hablando mínimo del 70, 80 y 90%. O sea, el gobierno nacional es fiador en 70, 80 y 90% de las deudas, y después de un año todavía tenemos alrededor del 20% sin desembolsar. Ese desembolso es urgente para generar esa reactivación de la economía. Adelante, por favor. Pues ya lo dijimos, allí tenemos ya varias líneas de crédito, y pues las líneas que más demanda tienen son las micros y pequeñas empresas que realmente, repito, responde el gobierno nacional, de manera que con garantía de la nación, 12 meses después, el 20% sin desembolsar. Absolutamente inaceptable del sector financiero, del sector bancario colombiano. Adelante, por favor. De manera que ahí está, creo que ya expresamos, pero la línea de microfinanzas, y lo dijimos, hablemos de varias líneas que han tenido poca ejecución, no por falta de demanda, sino por exceso de requisitos. Incluso en un momento se profundizaron los requisitos con la intervención de la Superintendencia Financiera. Adelante, por favor. Yo tengo que terminar hablando de la vacunación, ¿no? En este contexto, para llegar sin duda a la reactivación de la economía, requerimos no más cierres, requerimos que estos picos que se seguirán presentando hasta que no tengamos inmunidad de rebaño generan cierres parciales a la economía. Esos cierres parciales, por supuesto, generan desempleo y disrupción de empresas. Yo hice unos cálculos aquí, incluso con la cifra más alta lograda, que fue el 30 de marzo, que fueron 156,000 vacunas diarias, restando los 3.769.000 aplicadas, quedarían por aplicar 57,000 dosis. Eso nos llevaría a que necesitemos un año exacto a partir del 19 de abril para llegar a la inmunidad de rebaño. 19 de abril del año 2022, creo que es muy tarde para proteger el empleo y reactivar la economía. Pero si llegamos al ritmo no de las 156,000, sino el promedio de la semana anterior, requeriríamos, señor ministro de Salud, que no está citado, pero lo digo aquí porque es que todos los ministros citados son dolientes, por supuesto, de la reactivación de la economía, incluso el Banco de la República, y ello es necesario, de manera que si tomamos el promedio de la última semana, vamos a necesitar 1.6 años a partir del 19 de abril del 2001. Por eso sí, hay que permitir hoy el ingreso de los privados. Y dije, este sería una alianza pública-privada atípica. Yo pregunto, cuando se inaugura una vía 4G, ¿alguien recuerda qué empresa fue del sector privado invirtió recursos? Pues recuerda quién fue el presidente de la República y quién fue el ministro de Transporte que sacaron adelante esa vía. Solo se recuerda esas firmas cuando, por supuesto, siniestran los proyectos o incurren en actos de corrupción. El sector privado se ha ofrecido a hacerlo, y pues el argumento de que en este momento no hay vacunas no es válido, porque muchas de estas empresas farmacéuticas abren la posibilidad de negociación futura, qué sé yo, 60, 90 días, y los empresarios tienen que tener un marco regulatorio para comenzar a negociar cuáles. Hombre, las vacunas aprobadas por el INVIMA hoy, y por supuesto con ese marco regulatorio antes que eso nos llegue tarde y que otros países del mundo lo hagan. Adelante, por favor. Dentro de estas conclusiones, yo pues simplemente unas preguntas, cómo se está pensando, qué medidas se están pensando las carteras para fortalecer el sector de las MIPYMES en Colombia, que son los más frágiles, en que especial los sectores comerciales, turísticos, agrícolas, agropecuarios, por las carteras que aquí citadas.
Ha habido muchas acciones, pero requerimos más. ¿Cuáles las medidas puntuales para seguir garantizando la generación de empleo contempladas en el plan de reactivación de la economía? Y terminar con esta frase, señor presidente, agradeciendo su paciencia y su tiempo para ustedes, colegas y colombianos y ministros. Yo creo que la mejor manera de generar ingresos para el fisco nacional, impulsar el empleo y luchar contra la pobreza es apostarle a la reactivación de la economía, inyectándole recursos públicos y privados, pero todo ello está condicionado a una vacuna ágil que pueda hacer llegar al país muy prontamente a la inmunidad de rebaño. Muchas gracias, señor presidente.